No podíamos prever que la invitación que hicimos al ex procurador y actual abogado penalista y profesor de la Universidad Católica, justamente, Iván Meini, iba a producirse justo minutos después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos informara que a nivel político se ha respaldado la extradición de Alejandro Toledo, que, como sabemos, reside en los Estados Unidos desde hace años, desde que se enteró que su proceso iba en serio y optó por hallar refugio en otro país del que no creyó que lo iban a extraditar, pero las cosas están aparentemente decididas. Cuéntenos cómo es el procedimiento de la extradición hasta que llega al nivel en el que se halla ahora la firma del Departamento de Estado, es decir, ministro de Relaciones Exteriores, que se está ocupando de la guerra de Rusia, que ha hecho un viaje a China esta semana, el señor Blinken, pero que aparentemente se ha dado el tiempo para firmar sobre un tema judicial que tiene que ver con nuestro país. Bueno, la extradición es un procedimiento que mezcla aristas jurídicas y aristas políticas. Por eso es que la última decisión, tanto del Estado requiriente, es, en el caso de Perú, del Ejecutivo a través de Cancillería, y en este caso del Estado requerido de Estados Unidos, después de que un juez la aprueba, es el Departamento de Estado, que sería el equivalente al Ministerio del Interior en el Perú. No, Relaciones Exteriores. Perdón, Relaciones Exteriores, es el Ejecutivo, una decisión, una autoridad política, la que autoriza en última instancia y concede la extradición. Esto significa varias cosas. Primero, que la autoridad de Estados Unidos no solo ha confirmado que en el cuadernillo de extradición existen suficientes elementos de prueba como para despejar cualquier sospecha de que esto sea una persecución política, que era el argumento nuclear del expresidente Toledo, sino que se trata de una persecución penal porque hay evidencias de la comisión del delito. Y en segundo lugar, más allá de la doble incriminación, que es un requisito formal de la extradición, que la autoridad judicial peruana y por extensión el Ministerio Público gozan del respaldo de Estados Unidos para llevar a cabo esta investigación. Que no se malinterprete, no es que el Poder Judicial y el Ministerio Público no podrían actuar sin un respaldo de esta naturaleza, pero una extradición significa también que el Estado que está entregando a la persona para que sea juzgada confía en que se va a llevar a cabo un juicio con todas las garantías legales necesarias. Solamente se extraditan personas donde hay una doble incriminación equivalente, donde no hay penas que no existen allá y donde se confía en el funcionamiento de la justicia, porque nadie quiere que luego su extraditado sea objeto de tratamientos naturalmente que no sean acordes con la ley. Según su experiencia como procurador, en otros casos que haya habido, no ha habido ninguna persona tan relevante extraditado de Estados Unidos al Perú, pero creo que sí, personalidades de otro nivel. ¿Cuánto puede tomar todavía una vez que ya firme el ministro de Relaciones Exteriores? Debería ser inminente, porque ya no hay más recursos que interponer y ya el procedimiento de extradición culminó, se agotó. Por tanto, lo que debería suceder en las próximas horas o días es simplemente que a nivel de los gobiernos se pongan de acuerdo para articular la forma como Alejandro Toledo debería regresar al Perú y empezar a responder por los graves cargos que se le atribuyen. Él está bajo restricciones judiciales en Estados Unidos aligeradas por su edad, creo que más de 75 años. En el caso del Perú, ¿cuál sería su estatuto como procesado? ¿A dónde viviría? Bueno, es altamente probable que el Ministerio Público, habida cuenta la contundencia de los indicios y sobre todo el peligro de fuga del expresidente Toledo, pida una detención preventiva que en su caso tendrá que ser resuelta por la autoridad judicial. Recordemos que al expresidente Toledo ya no le beneficia ninguna prerrogativa, inmunidad o antejuicio, porque ya pasó el plazo de 5 años desde que dejó el cargo, que es el que establece la propia Constitución. Por tanto, va a estar sometido a las reglas de cualquier ciudadano a pie. Pero como expresidente irá a la misma prisión en la que se halla actualmente Alberto Fujimori
y Pedro Castillo. Es probable. Si es que hay sitio para un tercero. Nadie previó que en nadie llegaran a haber 3 expresidentes, ¿no? Sí, pero digamos, ¿dónde cumpliría una detención preventiva o dónde cumpliría o dónde purgaría condena una vez que sea condenado? Ya es una condenado cuestión... no, por ahora procesado. En caso sea condenado. Sí. ¿No? No, pero habrá preventiva. Debería haber, porque no imagino que el Ministerio Público admita una investigación preparatoria o un juicio con Toledo en libertad, sobre todo por el grave riesgo de fuga, como ya se ha demostrado. Porque ya lo hizo, no vino cuando se le solicitó que venga. Y hubo que pasar años y gastar muchísima plata con estudios de abogados en Estados Unidos para traerlo, de manera que el riesgo procesal está establecidísimo. Y además, en ese caso no hay que olvidar la propia declaración de Barata, los indica como quien habría recibido no 20 millones, que fue lo que se le ofreció, sino que 31 millones de dólares, que fue lo que Alejandro Toledo habría pedido para darle a Odebrecht la buena pro en los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur. Por tanto, son cargos relevantes, son delitos importantes y los indicios que corroboran estos cargos también están a disposición de las autoridades. De acuerdo. Recuérdenos cuáles son los cargos que pesan sobre Toledo. Lavado de activos y tráfico de influencias. A propósito de proyectos de inversión del Estado, cuando era presidente, en los que participó Odebrecht. Efectivamente. Los 2. Interoceánica Sur, tramos 2 y 3. Tramos 2 y 3, de acuerdo. Bueno, entonces cerramos el tema Toledo en espera de ver cuál es el plazo en que se enviará al Perú. Vamos a hacer una breve pausa, después de la cual retomamos nuestra conversación con el abogado Iván Meini. Le vamos a preguntar sobre la situación judicial de Pedro Castillo respecto de lo anunciado, lo decidido por el Congreso, por el Ministerio Público y el anuncio que se ha hecho de un petitorio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a retomar nuestra conversación con el abogado Iván Meini, que ha sido procurador, que ha tenido que lidiar con casos de extradición como la de Alberto Fujimori, y naturalmente grandes procesos por corrupción. Estamos ante un Pedro Castillo que ha sido detenido por un delito en flagrancia de golpe de Estado, aunque el abogado Walter Ayala y el abogado Pachas cuestionan la legitimidad de ese procedimiento y han por eso, después de no haber recibido respuesta de la justicia peruana, presentado un recurso en ese sentido ante la Comisión Interamericana. El señor García Sayán nos ha explicado que lo que decida la Comisión no es vinculante y que el Estado peruano podrá inmediatamente apelar ante la Corte Interamericana, que sí es vinculante, pero que tomará naturalmente un plazo diferente. Entre tanto, nos estamos acercando a la solicitud de una prisión preventiva a Pedro Castillo, no por el golpe de Estado, sino por los delitos que estaban en curso antes y que probablemente causaron que cometiera el golpe de Estado, que son delitos de corrupción. Y díganos, por favor, cuál es su opinión sobre lo que ha avanzado hasta el momento el Congreso, por una parte, que se ha pronunciado ya, y la Fiscalía, por otra. Bueno, efectivamente, la fiscal de la Nación ha recibido ya el dictamen del Congreso autorizando al Ministerio Público que investigue, en términos de la investigación preparatoria, al expresidente Toledo. ¿Qué significa esto? Significa que poco a poco se están cumpliendo los requisitos que establece la Constitución y el marco legal peruano para que se pueda procesar a un expresidente al cual todavía le beneficia el antejuicio o la inmunidad del artículo 99 y siguientes de la Constitución. Recordemos que fue en su momento el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien decidió abrir una investigación preliminar contra el expresidente Castillo cuando estaba en ejercicio, pero la suspendió. Cuando hubo el cambio de fiscal de la Nación y entró la actual fiscal Zoraida Ábalos, la ex actual, efectivamente, decidió también que se podía emitir un auto de iniciar investigaciones preliminares contra un presidente en ejercicio, pero también decidió suspender esa investigación. Fue recién la actual fiscal de la Nación, la doctora Benavides, quien, para decirlo en un término coloquial, descongeló esas investigaciones y empezó a investigación preliminar al expresidente Castillo.
En el transcurso de esa investigación, la defensa de Castillo interpuso varios recursos. Y quisiera recordar uno que se conoce tutela de derechos. El abogado entonces de Castillo, el abogado Benji Espinosa, cuestionó que se le pudiese investigar preliminarmente al presidente de la República en ejercicio. Eso llegó hasta la Corte Suprema. Y la Corte Suprema resolvió a finales del año pasado diciendo que sí se le podía investigar preliminarmente al presidente en ejercicios, pero que no se podía ir más allá. Para iniciar una investigación preparatoria que implica ya una imputación formal, hay que acusar. Hay que acusar y pasar por el trámite del Congreso, cosa que ya sucedió. Por tanto, se han ido cumpliendo estos requisitos y estamos ahora a puertas de que el vocal de la Corte Suprema autorice la investigación preparatoria, es lo que señala el artículo 352 del Código Procesal Penal, para que la investigación formalmente inicie. Es de presumir, y además parece que así va a ser, que no solamente se va a iniciar la investigación preparatoria, sino que la Fiscalía va a solicitar una detención preventiva contra Alejandro Toledo. ¿Cuándo se podría producir eso? La ley establece que dentro de los 5 días de recibida la notificación del Congreso, la fiscal de la Nación debe dirigirse a la Corte Suprema para que designen a un vocal supremo de la investigación preparatoria, y una vez que se designe ese fiscal, el fiscal tiene 5 días de plazo para autorizar el inicio de la investigación preparatoria. En los próximos días sucederá eso y ahí, entiende, el Ministerio Público pedirá al juez de investigación preparatoria que apruebe una detención preventiva, que será por razones distintas a la detención preventiva que tiene Pedro Castillo hoy en día. Ahora, han habido constitucionalistas y otros abogados que desde el primer momento, del 7 de diciembre, dijeron cuidado con la prisión preventiva de Castillo por el golpe de Estado, es más precaria ante una instancia supranacional que la que se podría hacer por corrupción. Y vemos que el abogado Ayala está entrando por esa brecha, ¿no? No sabemos cómo reaccione la Comisión Interamericana. Pero la pregunta es, si es que la Comisión Interamericana, puede suceder, Dios no lo quiera, concede una medida cautelar, pero entre tanto hay una prisión preventiva que se le ha impuesto a Castillo por otra razón, que es en buena cuenta por corrupción, ¿qué cosa pasa? La medida cautelar no se aplica. Lo que pasa es que sobre una persona pueden existir 2 o más órdenes de captura, 2 o más órdenes de detención o 2 o más investigaciones o procesos. El expresidente Castillo enfrenta hoy día una detención preventiva por cargos muy concretos que se enmarcan en el expediente del golpe de Estado, rebelión y conspiración. Y tan concretos, no sé si digamos, son justamente los cargos son problema. concretos, otra cosa es que se puedan cuestionar. Sí, rebelión y conspiración. Y conspiración para la rebelión. Pero es por lo sucedido el 7 de diciembre. Sí. Cuestión distinta es la investigación preparatoria que va a tener que enfrentar a partir de ahora por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en calidad de cómplice primario. Por esos delitos, en el ámbito de esta investigación preparatoria, puede existir una nueva detención preventiva y no va a haber ningún problema en que se ejecute paralelamente porque ya está detenido. ¿Eso qué permitiría? Que si la detención preventiva por el delito de rebelión se levanta, se anula como medida cautelar o por una cuestión de fondo vence el plazo o por lo que fuese, 18 meses, sí. Mientras esté vigente esta eventual detención preventiva que solicitará el Ministerio Público, el señor Castillo tendrá que seguir detenido. Esto es muy sencillo. Eso significa que la medida cautelar eventual que se le podría conceder no se aplicaría, porque él permanecería en prisión por la otra razón. Afectaría solamente a la detención preventiva contra la cual se interpone la medida cautelar. De acuerdo. Entonces hay una especie de lucha contra el tiempo ahí entre la medida cautelar solicitada por abogado Ayala y abogado Pachas y los esfuerzos que está haciendo la Fiscalía por eventualmente conducir a una diferente prisión preventiva. No solamente una cuestión de tiempo, sino que también se trata de hechos y, por tanto, razones distintas las que pueden justificar o no la detención preventiva del señor Castillo por rebelión y las que pueden justificar una eventual detención preventiva por organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Delitos, además, que no son leves, son graves y respecto a los cuales hay bastante evidencia
hay colaboradores No, eficaces, hay declaraciones y documentos. carpetas fiscales. Nos ha dicho la señora Benavides, fiscal de la Nación, que hay 50. ¿Por qué 51 carpetas fiscales? Yo pensaba que cada carpeta correspondía a un caso. No hay 51 casos. No, a veces se acumulan. A veces se trata de investigaciones independientes que se van contabilizando como carpetas también autónomas. La fiscal de la Nación decía que algunas de esas 51 carpetas, creo que eran 9, correspondían a las denuncias que se le había hecho a Pedro Castillo por un presunto fraude electoral. Por tanto, ahí se había mezclado varias de las imputaciones que recayeron sobre él en cualquier momento de su mandato. Esas han sido archivadas, ha dicho la fiscal de la Nación, con lo cual también está intentando mostrar que aquí no hay una persecución política, sino una persecución criminal. Nos queda poco tiempo y yo quisiera que nos diga una palabra sobre el caso de Betsy Chávez, porque ha aparecido una testigo ante la Fiscalía que ha sostenido que Betsy Chávez no solamente estuvo presente cuando el discurso, sino que tomó algunas acciones después de él que mostrarían su complicidad con el golpe de Estado intentado por Pedro Castillo. Bueno, incluso en ausencia de esta declaración de esta testigo, cuya identidad está en reserva, incluso en ausencia de esa declaración existían ya suficientes indicios como para sospechar que la redacción del texto que leyó Pedro Castillo y la organización de esa lectura y de ese golpe de Estado no dependió única y exclusivamente de él. Es razonable que hayan participado ahí las personas de mayor confianza, sobre todo si recordamos los chats que los ministros, algunos de ellos han mostrado, provenientes del teléfono de la señora Betsy Chávez, donde decía: hoy es un día histórico, todos juntos. ¿Quién sino ella o su asesor, el ex premier, el señor Aníbal Torres, que gozaban de la confianza y por tanto de la posibilidad de la cercanía al expresidente Castillo? ¿Quiénes más que ellos han estado durante mucho tiempo, digamos, en esa línea? O sea, Iván Meini, creo que tendrá que regresar usted cuando avancen las investigaciones en torno a Betsy Chávez, que dice que no ha tenido nada que ver, pero una posición que se hace cada vez más difícil de sostener. Muchas gracias, Iván Meini, abogado, ex procurador.